Paz a vosotras, hermanas, aún por este medio les voy a compartir la escuela que corresponde a este sábado, 24 de junio. Y para comenzar, pues vamos a realizar una oración con toda humildad y con toda reverencia. Dios Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, nos has permitido gozar de todas las bendiciones que provienen de ti. Señor, gracias porque sin ser merecedores, tu misericordia nos ha alcanzado y nos has hecho partícipes de este pueblo. Te pedimos, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu para poder guiar nuestras vidas, para poder aprender más de ti y hacer tu voluntad, Señor. Te pido también por todas y cada una de mis hermanas, Señor, que seas con ellas, que tú suplas cualquier necesidad que ellas tengan, sea física, sea espiritual. Señor, que tú proporciones siempre los medios y que siempre abras nuestros ojos y nuestros sentidos para ver tu presencia en nuestra vida. Te pido también, Señor, por todas, por todas las necesidades de tu iglesia, Señor, que nosotros como seres humanos, pues tenemos muchas carencias, Padre, pero sabemos que en ti siempre encontramos esa fortaleza y encontramos la fe para seguir adelante. Todo esto te lo pido no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues en esta ocasión les toca la lección Disciplina y Respeto en la Casa de Oración, que corresponde al 24 de junio, y me voy a permitir compartirles una presentación para que sea un poquito más rápido la exposición de la escuela. Y bueno, vamos a hablar de la disciplina y el respeto que debe de haber en la casa de oración. El objetivo es analizar cómo afecta la indisciplina en la casa de oración para la evangelización, con la intención de tomar acciones para que se corrijan. Es decir, en este cuadernito vimos ya los temas de evangelización y es importante que nuestras acciones dentro de la casa de oración van a impactar a aquella alma nueva. Y a veces también como miembros de la iglesia, pues a veces también nosotros causa cierta inconformidad y a veces que dejemos de asistir a la casa de oración. Entonces, aquí a lo largo de esta lección, vamos a ver algunas de las conductas que no son apropiadas para los días del sábado o cuando estemos en la casa de oración. Bueno, pues vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Ezequiel 8 del 1 al 18 y pues vamos a leerla. Dice de la siguiente manera, Ezequiel 8, 8 del 1 al 18 y dice de la siguiente manera. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se puso sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén y a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, Hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, Hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré ya aquí en la pared un agujero y me dijo, Hijo del hombre, cava ahora en la pared
y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve a las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llevado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mí oídos con gran voz, y no los oiré. Amén. Bueno, pues en esta lectura vemos, describe todo lo que hacía la casa de Israel, y dice que pues tenía sus ídolos, aunque muy ocultos, pintados en sus paredes, donde quemaban incienso, y ellos creían en su mente que Dios no los veía. Sin embargo, Dios ya estaba irritado por esas acciones, por esas abominaciones que hacían delante de Dios. Aparte de que dice que ya endechaban a Tamuz, entonces realmente vemos aquí una faceta del pueblo de Israel, pues prácticamente en la idolatría, entregado tanto la casa de Israel como la casa de Judá, y va orientado un poquito a esta parte de el respeto y la reverencia que debe de haber en la casa de oración. El versículo para memorizar es Levítico 19:30, que dice de la siguiente manera. Levítico 19:30 dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Aquí hay dos palabras que debemos de tener pues muy claras. La escuela maneja la reverencia. ¿Pero qué es la reverencia? Dice el respeto, la veneración que tiene alguien a otra persona. En este caso, nosotros, la reverencia que maneja en el libro de Levítico, pues es la reverencia o el respeto que se debe de extender al santuario. En en esta época de Levítico, pues era esta casa portátil que conocemos como el tabernáculo, el cual ellos tenían que tener ciertas reglas para poder estar alrededor, y había ciertas reglas de quienes podían estar dentro del lugar santísimo. Entonces, este respeto y esta veneración, y vamos más enfocados al respeto que se tenía en aquellos tiempos y que se debe de extender hasta estos tiempos para la casa de oración, y no por el lugar, sino únicamente por lo que se habla en ese lugar. Y hay otra palabra clave, la disciplina. Y la disciplina la entendemos como un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Y pues aquí nos maneja la indisciplina, nos va a manejar la indisciplina. Y es decir, nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de reglas y de normas. ¿Para qué? Para que de algún modo llevemos una vida en paz, tranquila y en armonía. Eso es lo que estas reglas nos van a permitir desarrollar, aparte de que nos van a permitir desarrollar algunas otras, algunos otros frutos que nosotros conocemos como los frutos del Espíritu, si nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir
esas normas. Bueno, pues vamos con los párrafos y el material exegético nos dice que en Levítico 23:13, esta parte de la disciplina. Es decir, nosotros como padres, en el primer párrafo nos explica que como padres nosotros ponemos límites a nuestros hijos de lo que o normas o reglas que tienen que hacer cuando hay en casa. Por ejemplo, con los hijos, pues de que si se levantan, pues tienen que tender su cama, tienen que alzar su ropa, tienen que mantener, pues ahora sí que su cuarto limpio, tienen ciertas obligaciones que tienen que hacer. Pues también nosotros, como padres, tenemos la obligación también de hacer esas recomendaciones para la casa de oración. Pero pareciera que no ocurre esto. Pareciera que la confianza que nos brinda el lugar, pues ya lo transformamos y a veces hacemos cosas que no están acorde a lo que marca nuestro Dios. Y dice Proverbios 23:13, dice de la siguiente manera. Dice, no rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Amén. Es importante que nosotros desde temprana edad del pequeño vayamos inculcándole el respeto a la casa de oración. Y vamos a ver en el segundo párrafo, que nos describe algunas de las situaciones que se viven en la casa de oración. Es decir, hay una indiferencia al lugar donde se está expresando la palabra de Dios. ¿Y qué hablamos como indiferencia? Pues de que vemos a jóvenes y a veces adultos estar en el celular. Es decir, no atienden a la predicación, no atienden a la escuela, sino que están concentrados en un aparato electrónico. Y lo único que está haciendo pues es distrayéndose. Vemos por otro lado a niños corriendo o jugando, o a adultos, a niños, a jóvenes comiendo dentro de la casa de oración. Es decir, se ha ido perdiendo el respeto que debemos de estar o de presentar en el lugar que se está expresando la palabra de nuestro Dios. Y dice Nehemías 10:31, dice de la siguiente manera, y vamos a ver aquí una parte que Nehemías les dice al pueblo después de regresar de ese cautiverio en Babilonia, dice 10:31. Dice, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Amén. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo? Después de que llega de este cautiverio, que estuvo en Babilonia y que después lo tomó los medos y los persas, vemos que el pueblo de Israel regresa nuevamente a esta parte, regresa a violentar o a traspasar las reglas del día de reposo. Es decir, compraban, vendían, hacían como el día de reposo como cualquier día de la semana. Entonces, este tipo de acciones no son propias. Es decir, Dios nos está dando un mandato de que los sábados los tenemos que tener en reverencia, en respeto. ¿Por qué? Porque el día es santificado, es apartado, es para nuestro Dios, no es un día de nosotros, es un día dedicado para nuestro Dios. Es decir, no podemos tener un celular, no podemos distraernos en estar corriendo, jugando o estar comiendo. No, esto no demuestra el respeto que le debemos de tener a la casa de oración y a lo que se está expresando, porque eso es importante. Lo que se está expresando en la casa de oración es la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos demostrar ese respeto hacia nuestro Dios y hacia lo que nos están diciendo. El tercer párrafo nos habla de que nosotros a veces como padres les damos recomendaciones a nuestros hijos cuando vamos a un lugar que no es nuestra casa. Es decir, que no anden corriendo, que se estén sentaditos, que no tomen cosas que no son de ellos, sino que mantengan la cordura. Y sin embargo, estas reglas no las aplicamos dentro de la iglesia. Es decir, agarramos tanta confianza en la casa de oración
que nunca hacemos recomendaciones, en decirle a los niños en no jugar, el estar sentaditos, el no gritar, el no correr, sino que nos relajamos totalmente. Entonces, aquí nos hace hincapié que tenemos que poner reglas, recomendaciones a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nosotros como adultos, que es un día santo, es un día apartado para nuestro Dios, en el cual vamos a escuchar la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo importante del día de reposo. Y nos dice Habacuc 2:20, que ya es un texto que no conocemos y que en algunas localidades pues lo tienen como, o sea, siempre al finalizar el culto pues lo repiten, ¿no? Lo repiten para mantener ese orden, es decir, y esa disciplina dentro de la casa de oración. Y dice así, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, nosotros tenemos que mostrar ese respeto a la palabra de nuestro Dios. Y dice Primera de Corintios 14:40, que también es otro pasaje que nosotros conocemos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, nosotros debemos de mantener ese orden, mantener, porque Dios es un Dios de disciplina, es un Dios de orden. No es que algo podamos hacer o aquello, no, sino que Dios nos da todo lo que podemos hacer en este día de reposo, en el día séptimo, y también mencionaba Nehemías, y en cualquier otro día que sea solemnidad a nuestro Dios, tenemos que mantener el respeto. Y en en el cuarto párrafo nos maneja algo que ya veníamos manejando en lecciones anteriores, es decir, la congruencia, porque a veces las personas traen almas nuevas y cuando llegan a la casa de oración y ven las acciones inapropiadas, es decir, que estén corriendo, que estén comiendo adentro, que de algún modo estemos platicando, no estemos prestando atención a la predicación, pues ellos se van con esa impresión y realmente a veces ya no regresan. Entonces, es importante que nosotros también mantengamos y colaboremos con esta parte de evangelización. Tal vez a lo mejor a mí no se me da, pero a otro hermano o a otra hermana se le da la evangelización. Nosotros también tenemos que formar parte del desarrollo de esa alma nueva. ¿Y cómo vamos a ser parte de ese desarrollo? Pues a través del ejemplo, a través de tener ese orden dentro de la casa de oración, ese respeto, que se vea y que de algún modo permita a esta alma nueva regresar, le guste estar en la casa de oración por las acciones positivas que se hacen ahí, por ese respeto que existe. El siguiente párrafo nos habla especialmente de esta lectura bíblica que vimos en Ezequiel 8. Es decir, el pueblo de Israel cayó en idolatría, pero esto no comenzó de un año o de que sea de días, no. Esto vino con el tiempo. Hubo ciertas acciones que fueron alejando al pueblo de esa reverencia, de ese respeto. Entonces, nosotros también tenemos que tratar de revisar y reflexionar qué acciones estamos haciendo que nos están alejando de nuestro Dios, que nos están alejando de ese respeto que debemos de tener para la palabra de nuestro Dios y para el lugar en el cual se predica. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay mucho desorden en nuestra iglesia, no hay un orden. eh, a, a- a veces termina el culto y se oye pues, que estamos platicando otras cosas que no corresponden al día de reposo, a lo mejor mis asuntos personales, y debemos de reconocer que el día de reposo es únicamente para nuestro Dios, es exclusivamente el estar examinando la palabra de nuestro Dios, porque nosotros ya tuvimos 6 días en los cuales podemos platicar, podemos hacer nuestras cosas. Sin embargo, el día de reposo es para nuestro Dios, es para deleitarnos, es para conocer, para buscar a nuestro Dios más, para acercarnos, es estar en comunión con nuestro Dios y pues también con todos y cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Y vemos que este tipo de acciones que hizo el pueblo de Israel, pues lo fueron alejando de nuestro Dios.
vemos que ya tenían cosas en sus hogares ocultas y donde les quemaban incienso. Y también eso va para nosotros como hijos de Dios. A veces creemos que Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Sin embargo, hay veces que tenemos cosas muy ocultas que son contrarias a la voluntad de Dios, pero sin embargo Dios nos está viendo y también Dios nos va a juzgar y tal vez ya no tenga misericordia de nosotros. Entonces es importante que nosotros no caigamos como el pueblo de Israel, sino que por el contrario, nosotros nos esforcemos por mantener siempre ese respeto, esa reverencia hacia nuestro Dios y hacia su palabra. En el siguiente párrafo vamos a ver que es importante que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo en la casa de oración. Debemos de enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños cómo comportarse en la casa de Dios. Dice Eclesiastés 5:1. Eclesiastés 5:1 dice de la siguiente manera: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos más, tenemos que ser una iglesia que participe, que de algún modo fomente este deleite en los días de reposo. Dice Deuteronomio 12:11, dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieran prometido a Jehová. Amén. Es decir, la casa de oración es un lugar en el cual ofrecemos nuestros sacrificios a nuestro Dios. Entonces, se debe de extender hasta ese lugar el respeto y la veneración que debemos de tener. Entonces, nosotros estamos adquiriendo esta conciencia para poder marcarles reglas a estos jóvenes, a estos niños, a esta generación que viene atrás de nosotros, enseñarles cómo se debe de respetar el día de reposo. Dice, por último, el último párrafo, el día de reposo es algo que nos distingue como iglesia. Es decir, no todas las denominaciones respetan el día de reposo. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos este mandamiento y debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a aquellas almas nuevas, cómo se debe de respetar este día, no haciendo nuestra voluntad. Dice Isaías 58, que es un texto conocido, pero que debemos de reflexionarlo y tratar de recordarlo cada día de reposo, tratar de cada acción que haga o, o cada eh, palabra que vaya yo a emitir, pues pase por este filtro. O sea, ¿es mi voluntad o es la voluntad de Dios? ¿Lo que estoy haciendo es mi voluntad o es la voluntad de nuestro Dios? Y llegaremos a cumplir como Dios nos determina, dice Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en sus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, no debemos de hablar nuestras palabras, no debemos de andar en nuestros caminos, debemos de estar buscando la voluntad de nuestro Dios. Y cada acción que hagamos este día de reposo, meditemos, ¿es nuestra voluntad o es la voluntad de nuestro Dios? Porque créanme que a lo mejor muchas de las cosas que hacemos es nuestra voluntad, no es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, es lo que debemos nosotros de ir reflexionando. Aquí nos enseña la disciplina y el respeto. Y dice Proverbios 12:1. Y para ir finalizando la escuela, dice Proverbios 12:1.
Dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es decir, nosotros estamos en esta etapa de aprendizaje, en esta etapa de estar siendo evangelizados, pero nosotros tenemos que amar la instrucción y Dios nos está dando la guía para poder comportarnos de la mejor manera y cumplir la voluntad de nuestro Dios. Y dice Proverbios 13:1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Nosotros tenemos que ser sabios y escuchar el consejo de nuestro Dios. Y nuestros hermanos nos están de algún modo exhortando a través de este cuaderno en todas aquellas acciones que no están adecuadas, no son propias y que tenemos que ir corrigiendo para guardar de la mejor manera este día de reposo y que seamos ejemplo para aquellas almas nuevas, que vean en nosotros cómo guardamos este día y que a ellas les motive a seguir asistiendo a la casa de oración. Entonces, es importante analizar y reflexionar todas las acciones que aquí nos marcan, que pues a veces se dan en las localidades. Los niños corriendo, gritando, los adultos a lo mejor también platicando otras cosas que no son de la palabra de nuestro Dios, sino hablando nuestras propias palabras, a lo mejor juzgando al hermano, o a lo mejor diciendo lo que no es correcto, nuestras propias palabras, deleitando nuestra carne, no deleitándonos de manera espiritual, no buscando a nuestro Dios, que es en este día que lo tenemos apartado, que es para instruirnos, para deleitarnos delante de nuestro Dios. Y por último, voy a leer Hebreos 12, donde nos dice que Dios nos está disciplinando. Entonces, tomemos el consejo que nos dice aquí. No caigamos como el pueblo de Israel, que empezó con poquito y se alejó totalmente de nuestro Dios, ¿no? Ya a tal manera de que la idolatría la tenía escondida porque pensaba que Dios no los veía. Sin embargo, pues Dios todo ve. Entonces, no caigamos en ese tipo de situaciones. Y dice Hebreos 12:7 al 10, dice así. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, Dios nos está disciplinando y nos disciplina a través de estas normas, de estas reglas que vienen aquí en las Sagradas Escrituras. Nos está haciendo partícipes de su santidad, nos está apartando, pero siempre y cuando, decía el rey Salomón, aceptemos el consejo y seamos sabios, porque si no somos sabios, pues no vamos a aceptar consejo y pues vamos a pagar las consecuencias de esas de esas actitudes que no están correctas. Entonces, de algún modo nos están llamando a la exhortación, nos están llamando a la corrección y Dios nos está disciplinando como a hijos. Y dice, nosotros como seres humanos tuvimos nuestros padres y ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios nos está disciplinando para hacernos partícipes de esa santidad. Entonces, pues atendamos el consejo y reflexionemos qué estamos haciendo y empecemos a corregir por aquellas almas nuevas y también por nosotros, porque de algún modo, si nosotros cometemos ciertas cosas o estas indisciplinas, pues a veces hasta entre nosotros la fe no es la misma y a veces la fe también decae en aquellas personas que nos ven, porque dicen, pues si el hermano no respeta el sábado, pues yo tampoco, porque el hermano no lo está haciendo o la hermana no lo está haciendo, o la hermana está hablando sus palabras porque yo no lo voy a hacer. Entonces somos ejemplo para otros. Entonces reflexionemos en lo que estamos y corrijamos, tratemos de evitar estas conductas inapropiadas y respetemos el día de reposo y los días de solemnidad como Dios
nos los está indicando. Vamos con el cuestionario que dice así. La primera pregunta dice, ¿por qué es importante la disciplina dentro de la casa de Dios? Pues porque vemos en Levítico 26:2 que ese texto es aplicado para el santuario, que tenían que tener reverencia. Sin embargo, nosotros en la casa de Dios, pues estamos escuchando la voluntad de Dios, la palabra de nuestro Dios. Y ese respeto debe de existir por la palabra que se está hablando ahí, que es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que tener esa disciplina, ese orden. Dos, dice, ¿quiénes son los responsables de la disciplina dentro de la casa de oración? Pues en Habacuc 2:20 nos decía, todos somos participantes o responsables de la disciplina en la casa de oración porque asistimos. Entonces nosotros podemos colaborar mucho en qué, pues en tratar de estar siempre atentos a la palabra de nuestro Dios, a lo que nos están expresando nuestros hermanos y también enseñarles a los que vienen atrás de nosotros cómo, cómo deben guardar este día de reposo. Dice el 3 dice, ¿qué entendemos con y mi santuario tendréis en reverencia? Pues en que tenemos que tener respeto a las cosas de nuestro Dios. No podemos estar hablando nuestras palabras, no podemos hacer nuestra voluntad, porque este día lo apartó nuestro Dios para que nos deleitáramos, para que aprendiéramos de Él, para que estemos constantemente en búsqueda. Entonces, tenemos que tener ese respeto, esa disciplina. Y ya veíamos que son una serie de reglas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que podamos atender el consejo y podamos ser sabios. Dice el 4, dice, ¿es correcto no estar presentes durante el culto y presentarnos solamente durante la alabanza y la bendición? Pues no es correcto. En ocasiones, eh, los niños, los jóvenes, a veces están en otras cosas, pero si llega la bendición o las alabanzas y están adentro. Sin embargo, el respeto de la casa de oración, el respeto del día, pues tiene que ser prácticamente siempre. O sea, no nada más en las alabanzas o en la bendición, debe de ser en todo momento. Y sí hay conductas que no están correctas delante de nuestro Dios, porque a veces estamos afuera, no atendemos el consejo, estamos despreciando no al hermano, no a los obreros, estamos despreciando el consejo de nuestro Dios. Entonces tenemos que acudir, estar presentes, estar atentos y estar participando, porque eso es lo que hace, eso es lo que nos va a hacer que vayamos aprendiendo, que vayamos corrigiendo lo que estamos haciendo mal, porque al final del día el consejo de nuestro Dios cada sábado es diferente, cada día de reposo es diferente. Entonces, vivamos esta palabra, deleitémonos en ese día. Dice las 5 dice, ¿tiene algún efecto negativo la indisciplina en la evangelización? Pues yo creo que sí, porque la primera impresión siempre va a contar. Y si ven una iglesia desorganizada, sin orden, a lo mejor que están gritando, a veces son distractores, e impiden que esa persona esté concentrada en en el consejo. Entonces, nosotros podemos ser causantes de que esa persona ya no regrese o que algunos hermanos tampoco regresen si su fe es débil. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos, tenemos que comprometernos a realizar las cosas de manera adecuada, que no haya este tipo de indisciplinas o de conductas inapropiadas, sino por el contrario, que haya conductas que nos ayuden a estar en comunión con Dios y a deleitarnos en los días de reposo y también en las solemnidades en la casa de oración. Esto es el consejo que nos da el cuaderno. Es decir, tener siempre disciplina y respeto en la casa de oración y ir quitando aquellas conductas que no están bien, que no corresponden a un día de reposo. Porque dice el rey Salomón, para todo hay tiempo, pero en el día de reposo es para nuestro Dios, no es para nosotros, es para nuestro Dios. Y la verdad, aceptemos este descanso de lo físico, todo lo material de nuestro trabajo y trabajemos la parte espiritual. Trabajemos esta comunión con nuestro Dios y que este día de reposo pues siempre sea de aprendizaje para nosotros
y que aceptemos el consejo que nuestro Dios nos da. Bueno, pues esta es la escuelita y pues esperando que les sea de utilidad, se las hice un poco más resumida para que de algún modo tengan pues nociones de la escuela y pues vamos a ir concluyendo con una oración y pues vamos a orar con toda reverencia y con toda humildad. Padre de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y por tu gran misericordia, Padre de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido analizar un poco más de tu palabra. Nos has permitido acercarnos a ti y conocerte, Padre. Permítenos, Señor, obedecerte y amarte. Te pido, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu para ir corrigiendo aquellas conductas que nos alejan de ti, porque sabemos, Señor, que tu pueblo Israel también cometió estas faltas, Señor, y que días pasaban, Señor, y se iban alejando de ti. No permitas que nosotros nos alejemos, sino por el contrario, Señor, permítenos acercarnos y buscarte día con día, Señor. Queremos amarte y queremos deleitarnos en tus días de reposo, en tus días de solemnidad, Señor, porque son días en los cuales nos permites descansar de nuestras obras y trabajar esta parte espiritual, Señor, que es la que nos da fortaleza, nos permite aumentar nuestra fe y nos da esperanza, Señor. Danos un corazón dócil y un oído atento, Señor, para que podamos siempre escuchar tu reprensión. Y como dice el apóstol Pablo, Señor, tú eres nuestro Padre y nos disciplinas porque nos estás haciendo partícipes de tu santidad, Señor. Permítenos escuchar tu, tu consejo y aceptar la reprensión, Señor, para que podamos ir corrigiéndonos y permite que siempre estemos atentos a tu consejo, Señor, que siempre estemos prestos para escuchar. Te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, Señor, que tú bendigas sus hogares, sus familias, y siempre danos de tu Espíritu Santo para que podamos guiar a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor, porque nosotros somos pieza fundamental en las familias y tenemos que acercar a nuestros hijos, a nuestras familias, para buscarte, porque sabemos que en ti tenemos la fortaleza, tenemos la fe y la paciencia para soportar todas las pruebas y adversidades de la vida. Te pido que seas con ellas, Señor, y si en su corazón hay tristeza, hay aflicción, hay alguna prueba, Señor, tú sé con ellas. Danos siempre ese consuelo y danos siempre ese consejo para poder nosotros salir adelante, porque sabemos que no nos vas a dar más de lo que podamos llevar, sino que siempre tú nos ayudas como Padre que eres de nosotros, Señor, y que siempre tu Hijo amado y tu Santo Espíritu están con nosotros, ayudándonos y exhortándonos. Te pido, Señor, también por los enfermos de tu pueblo. Tú seas con ellos, Señor, que tú proporciones los medios para que puedan alcanzar su sanidad, si es así que tú lo deseas, Padre, que siempre se haga tu voluntad. También te pido que si nosotros podemos ayudar, siempre nos des ese corazón dispuesto para podernos ayudar entre hermanos, porque somos una familia y tenemos ese, esa obligación para con todos y cada uno de los que formamos parte de tu pueblo. Te pido, Señor, que si hay almas nuevas en tu iglesia, permítenos ser buen ejemplo para ellas, permítenos ser luz y que ellos siempre vean en nosotros, pues, algo de ti, que siempre transformes nuestra vida, nuestro corazón, Señor, a ser mejores personas y a servirte de la mejor manera. Te pido que, Señor, que nos des un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad el día de mañana despertar, Señor, tú siempre en nuestra boca haya una palabra de agradecimiento hacia ti, que siempre nos sorprenda, Señor, y siempre abras nuestros ojos y nuestros sentidos para poder ver tu poder y tu presencia en nuestra vida. Y siempre agradecerte por, por adoptarnos como hijos, por acercarnos a tu pueblo, ser parte de tu pueblo, Señor. Te pido también por nuestras autoridades, tanto civiles, Señor, que tú los ilumines, Señor, para que puedan guiar a, a los pueblos, Señor,
y que no sean personas que vean nada más por ellos, sino que también vean por los pobres, que vean por todas las, por toda la humanidad, Señor. También te pido, Señor, por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestros obreros, Señor, que tú siempre les des de tu Espíritu Santo y que los ayudes a guiarnos, Señor, porque a veces nosotros somos rebeldes y no aceptamos la corrección, Señor. Permítenos, permíteles a ellos que tu Espíritu Santo los guíe y también si ellos tienen que corregir, pues corrijan, Señor, para que puedan ser ejemplo para nosotros, que les des las palabras adecuadas para poder dar ese consejo que necesitamos, Señor. Todo esto también te lo pido, juntamente con el perdón de nuestras faltas, Señor, no por méritos que tengamos, porque sabemos que no los tenemos, Señor, sino por aquel justo y por el cual alcanzamos la reconciliación para contigo, tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues esto sería lo que corresponde a la escuela. Les deseo que tengan un excelente día de reposo. Les mando un fuerte abrazo y paz a vosotras.